Una relación, un negocio que se viene abajo porque posiblemente la persona tenga malos apegos o porque no tiene esa base bien fundamentada. ¿Será que viene desde la infancia, desde antes de esos 2 años, que la gente no puede venir y ser constante con una relación, con un negocio, o se cae fácilmente por cualquier resultado que tenga? Los negocios tienen más implicaciones aparte del apego, porque por ejemplo en el negocio también hay que ver la capacidad de la persona para perseguir sus metas, tolerar la frustración, su habilidad de compromiso, las habilidades que tenga para manejar el negocio. Entonces hay más que solamente el apego que tenga con respecto a sus propias creencias, habilidades, aptitudes y su personal con el que trabaja, ¿verdad? Entonces no solamente es eso, influyen varias variables. Si lo habla desde las relaciones personales, el apego sí como que cobra mayor preponderancia en las relaciones personales. Como le digo, ya en las relaciones de negocio o laborales, no solamente sería el apego, porque yo podría ser un empleador con muy poca conexión con mis empleados, ser bien utilitario con mis empleados, pero a la vez ser un buen jefe. El apego tiene que ver con esa persona que lo cuidó y he escuchado mucho que es con la madre o es con cualquier persona que cuidó a ese niño y tiene que ver como la base que construye a esa conducta de esa persona. Ya que me lo pregunta, yo creo que es bueno que se tenga que es un concepto de apego, ¿verdad? El apego es la capacidad que la persona tiene de estructurar, de construir relaciones sanas y significativas para sí mismo y para otros. Es decir, no solo significa conectar con otros, sino poder conectar con mis necesidades. El apego se construye en los primeros años. Los primeros estudiosos del apego vienen del año, estudios, perdón, del apego vienen de los años 50, 1950, con John Bowlby. Luego Mary Ainsworth. Ellos dos, entre los años 50 y 60, empezaron esas investigaciones. Luego la Universidad de Minnesota empezó un estudio longitudinal que está vigente a la fecha, en donde se está estudiando cómo el apego desarrollado en la infancia va siendo una variable en el desarrollo de las personas. Y entre las principales conclusiones de los varios cortes que se han hecho, porque se han hecho cortes cada cierto tiempo para ver la investigación que nos dice, es que la capacidad de la persona para regular sus emociones, sus impulsos, resolver conflictos, perseguir sus metas, sentir empatía y conexión consigo mismo, es decir, inteligencia emocional, Ujú. está potenciada cuando se construye un apego sano. Entonces, por eso contribuye en varias áreas, no son las relaciones de amistad, de pareja, también en mis relaciones laborales, por supuesto. El punto principal aquí es entender en sí qué es el apego. Y ya que se lo dije, que es esa capacidad que se desarrolla en los primeros años de la infancia, hay que entender también que tiene una base neurobiológica, es decir, hay conexiones cerebrales que permiten o no contar con esa capacidad de conexión. Entre las sustancias involucradas está, por ejemplo, la famosa oxitocina, que es la sustancia con la cual nosotros conectamos y sentimos confianza o no confianza con los otros. Además de otros sistemas como el sistema dopaminérgico, que el sistema dopaminérgico me permite empezar en un lugar y perseguir una meta sin necesariamente frustrarme por las dificultades y tener tiempo de espera hasta llegar a donde quiero llegar. Y la resolución de conflictos, que también tiene que ver con mi capacidad de procesar información dentro de mi cerebro, analizarla, encontrar puntos medios. Todo eso se desarrolla también a través de diferentes áreas del cerebro, incluyendo funciones ejecutivas y la capacidad también de empatizar con otros, que también tiene una plataforma dentro de nuestro cerebro que funciona para ayudarnos a conectar emocionalmente con otros y entender las emociones de los otros. Entonces, sí, todo lo que estamos hablando no es un concepto abstracto. Sí, ya la neurobiología también y las neurociencias lo está estudiando y lo está queriendo entender y está queriendo también entenderse cómo favorece o no el desarrollo de las personas, incluyendo el que usted quiere ver, el profesional. Con esto que usted nos está diciendo, que es el apego, y que esto nos hace la base de nuestra conducta que viene desde la infancia, de aquella persona que pues que nos da seguridad, que nos ama, que nos quiere, y ahí es donde nosotros sentimos si somos seguros o somos inseguros. Eso es lo que forma este tipo de comportamientos. Si una persona, por ejemplo, dice, ya lo superé,
¿Esto es así o no es así nomás? Porque tengo entendido que el cerebro guarda toda esa información y no es algo que yo pueda decir solamente, ya superé este apego que tenía o ya superé esta situación que yo tenía. Bueno, vuelvo otra vez al concepto de verlo como en blanco y negro, Ajá. porque el apego es parte de nosotros. Entonces, el ya lo superé, hay que ponerle el contexto. Depende del contexto. Hay que ver las variables, el tiempo, qué es lo que está superando. Entonces, todo eso hay que entenderlo con más profundidad, pero creo que sería un buen momento para introducir los tipos de apego. ¿Cuáles son esos tipos de apegos? Hay varios tipos, tenemos apegos buenos, apegos malos, o qué es lo que miramos en el tipo de apego, qué es lo que nos afecta a cada uno y cómo lo vemos también en la vida real. Sí, con lo de los tipos de apego, yo estaba explicando que en el cerebro sí existen las conexiones Ujú. y existen la química necesaria para generar esas respuestas conductuales que se estudian bajo el concepto o la categoría de apego, ¿verdad? Ujú. Eso ya lo estuvimos viendo. Pero entonces ahora entender cómo es que esas plataformas cerebrales pueden modificar o no el estilo del apego. Entonces, imagínese que usted tiene como un cuadrante en donde hay una capacidad de conexión bastante alta. La persona es empática, conecta, siente confianza y seguridad en otros. Y una capacidad de sentir ansiedad también que puede estar alta en el sentido inverso. Entonces tiene dos cuadrantes, uno conexión y otro ansiedad. Y ahí es a donde se mueven los apegos. El apego seguro, sano, que es el que una persona realmente con capacidad de regular sus emociones, de regular sus impulsos, de resolver conflictos, de sentir empatía, de comunicar sus necesidades, de atender las necesidades de los otros sin desatenderse a sí mismo, un apego seguro. Esta persona entonces se mueve en un cuadrante en donde hay capacidad de conexión y una baja ansiedad. Anda como en ese cuadrante. Ahora, ese es el apego que todos esperamos o en el mejor de los casos, pues es el que deberíamos o buscar desarrollar, porque no se debería en todas nuestras áreas, en el autocuidado, en mi pareja, en mi trabajo, en todo. La detengo aquí un momento con esto del apego seguro, porque esa es la forma como deberíamos de comportarnos. Pero en la infancia, ¿cómo se desarrolla ese apego seguro? ¿Cómo nosotros podemos hacer que nuestros niños desde pequeño agarren esta conducta de seguridad? ¿Qué tiene que hacer un padre para que este niño, cuando sea grande, tenga esa seguridad? Bueno, es que cuando somos niños no regulamos nuestras emociones ni nuestras conductas directamente por nuestra propia capacidad, sino que estamos en un proceso de aprendizaje y de desarrollar el lóbulo orbitofrontal del cerebro, que es el que contiene la mayoría de las funciones ejecutivas, incluyendo la regulación emocional, la resolución de conflictos, la priorización de tareas. Todas esas funciones todavía no están al full, están todavía avanzándose y adivine que se aprenden a través del aprendizaje vicario, viendo a otros y también a través de cómo a nosotros se nos va orientando con respecto a cada una de las situaciones que en la vida vamos a ir enfrentando. Entonces, de hecho, los últimos estudios indican que uno tiene completamente desarrolladas esas áreas del cerebro orbitofrontal aproximadamente entre los 21 y los 36 años, en promedio los 26. Es decir, que un adulto se puede empezar a decir que es entre los 21 y los 32. Esa es la adultez joven, en donde se termina de construir el lóbulo orbitofrontal. Todo el tiempo anterior, todo el tiempo hacia atrás, dependemos mucho de las personas que estén a nuestro alrededor, orientándonos y ayudándonos a entender cómo se expresa el enojo, qué es el enojo, qué es la tristeza, qué es el amor, qué es el autocuidado. Entonces, si me pregunta cómo se desarrolla, se desarrolla, del cuidado que yo recibí, de la atención que recibí. Si ponían atención a mis necesidades, no solo básicas, como seguridad, alimento, educación, sino a otras, como las emocionales. Si mis emociones eran validadas, si yo tenía espacios de esparcimiento en donde podía explorar mis intereses y mis gustos, si tenía espacios de socialización en donde podía experimentar socialmente, conocer a otras personas e interactuar, si tenía espacios además en donde yo literalmente estaba conmigo mismo y aprendía de mis sensaciones. Porque ahora es eso de, ay, me aburrí, mamá. No, yo busqué esto, voy a buscar aquello. Pues está aburrido, siéntese un ratito y mira a ver qué le dan ganas de hacer. Entonces el mismo niño se explora.
no nos enseñan eso. La vida en realidad de los adultos en general de esta generación que estamos se cimenta más bien en una negación del mundo emocional, en mucho trabajo y competitividad. Y aparte de eso, en un aceleramiento, cada vez mayor aceleramiento. Esa es una de las características que hay. Incluso se habla de una sociedad fluida porque es bien acelerada en cambios. Entonces, lo que estoy diciéndole es que lo que hace un apego seguro es un padre, madre o cuidador, porque no tiene necesariamente que ser padre o madre o cuidador, que atienda nuestras necesidades emocionales, que valide nuestras emociones, que nos enseñe a gestionarlas. Es decir, es diferente, estoy enojado, pegarle a la pared, a estoy enojado, ¿qué te hizo enojar? ¿Qué puedes hacer con respecto a eso que sentís como enojo? Ese tipo de gestión emocional, entender las emociones, entender el lenguaje de las emociones agradables y displacenteras. Porque las agradables, si yo tiro un chiste aquí, todo el mundo se ríe y nadie va a pensar nada. Pero si empiezo a hablar de algo triste, ay no, mira, ahorita no, licenciada, cálmese, no llore, ya va a pasar eso. Se va a negar ese espacio a lo displacentero, a las emociones que no son tan agradables, pero son información también. Entonces, que atienda mis necesidades emocionales es muy importante. Lo otro es que me dé mi tiempo. A veces los papás aceleramos a los niños, no les enseñamos a llevar su propio tiempo, que le enseñe a organizarse, que le enseñe también cuáles son sus intereses y sus gustos. Porque si al niño, aunque sea niño, le gusta bailar, o sea, eso no lo hace ni menos ni más varón. Pero si le quitamos esa capacidad de desarrollar su interés por el baile, por el canto, y si usted lo ve en general en este país, un niño con intereses por baile o canto o una niña por intereses por baile o canto no tiene como muchas posibilidades. Entonces hay una parte de su ser que no se potenció. No La hay, no hay mucho escritura, la apoyo de lectura, parte de los padres, de la sociedad en de la general, sociedad. porque Ajá. tenemos una sola escuela de arte. Pero estábamos hablando del apego seguro. Y, Todo eso es. ajá, y de ahí, ¿cuáles son los otros apegos que nosotros desarrollamos a través de todo esto que usted nos decía, de la forma como nosotros hablamos, a la atención que le damos a los niños, el cariño que nosotros le damos? Esa seguridad que le podemos dar se forma el apego seguro porque sabemos que esa persona nos está cuidando, nos protege. Pero ¿cuáles son los otros apegos? Bueno, es bueno que lo dice así, porque de repente si lo juntamos en como características, para construir el apego seguro, entonces tener esparcimiento, un lugar donde me puedo disfrutar, recrear, jugar, tener validación y gestión emocional, tener presencia estable y segura de personas que me den protección y reconocimiento, aceptación, no solo que esté ahí la persona, siéntese ahí y vea tele todo el día, Claro. eso no. También aparte de eso, que me den la capacidad de conectar, es decir, que me muestren afecto, que me digan te quiero, que me abracen, que sean cariñosos. Todo eso va a ir Las construyendo. palabras, los gestos, los abrazos, todo este tipo de... Sí, porque tal vez lo que más uno piensa es seguridad, pero digamos alimenticia, Claro. seguridad en salud, seguridad en casa, pero no solo eso. O sea, si yo no tengo tanto dinero, ni tengo una casa estable y todo, pero tengo unos padres siempre presentes que una vez al día, aunque sea media hora, se sientan solo para mí, me abrazan, me dicen te quiero, juegan conmigo, ahí están construyendo un apego seguro. Entonces, tiene la base del apego seguro. Claro. Eso es la base. Todas estas necesidades atendidas.